No sé, me dio mucha risa empezar el episodio así. Hey, muy buenas a todos amigos y amigas. Yo soy el Doctor Cerebro, también conocido como Alonso Rivera, o al revés. Y bienvenidos a Capuchas y Capas, episodio 2. Ya sé que en el episodio anterior dijimos que eran máscaras y capas, pero me dio mucha risa de llamarlo Capuchas y Capas porque tengo 5 años y me da mucha risa la palabra capuchas. Pero bueno, en el episodio anterior, amigos, para la gente que no lo vio o que no, pues sí, no lo vio y no sabe qué onda con lo que estamos, de qué trata Capuchas y Capas en el cine. Capuchas y Capas en el cine es un podcast en el cual hablamos sobre el cine de superhéroes y en general de cosas ñoñas. ¿Por qué? Porque ser ñoño está chido. Ser ñoño está chido y es algo que la gente debería entender. Y en el capítulo anterior hablamos sobre cosas, lo que hace mal o lo que... por qué la gente se está empezando a cansar del cine de superhéroes. El capítulo anterior hablamos sobre mucho cine y la verdad es que me gustó bastante. Me gustó bastante, creo que hablamos de cosas interesantes. Yo hablé sobre los que yo considero en mi opinión pura, personal, debatible, sobre los 4 puntos que yo considero que el cine de superhéroes lo está regando y las 4 razones por las cuales la gente se le cansa del cine de superhéroes. Pero hoy se me hizo algo bonito hablar sobre, o bueno, que el segundo episodio habláramos sobre eh, qué es lo que hace a los superhéroes tan atractivos o el amor que le tenemos a los superhéroes. Como estoy solo, que este episodio me hubiera gustado grabarlo con alguien para que no solamente fuera yo hablando sobre mi propia experiencia, sino que me hubiera gustado hablar o que estuviera alguien para que también nos compartiera o que también nos hablara sobre por qué le gustan tanto los superhéroes. Por temas de coordinación de horarios, ya no se pudo grabar ese episodio compartido, pero pues ya estamos aquí, ¿no? Y así que el tema del día de hoy quiero hablar, como dije, sobre el amor de los superhéroes. El amor hacia los superhéroes y por qué los queremos tantos, ¿no? Esta opinión es completamente de una persona yo, que es una persona muy ñoña. Ahorita ajusté el ángulo de la cámara para que pudieran ver que aquí hay cómics. Aquí hay cómics y aquí hay figuras. Y si moviera la cámara, también ahí hay figuras. Entonces, y acá atrás hay más figuras. Y aquí arriba también. Soy una persona muy ñoña. Soy una persona ñoña desde ñoña. Soy una persona ñoña desde que tengo 4 o 5 años. O sea, soy una persona que siempre le han gustado los superhéroes, la cultura pop, las películas, pues sí, en general todas las cosas ñoñas a mí siempre me han gustado y es algo que me va gustando desde hace, pues, técnicamente, pues, 3 cuartos de mi vida. Entonces, hasta la fecha me gusta bastante. Quiero explicar, como dije, sobre por qué a mí me gustaron tanto los superhéroes y de dónde sale este amor hacia los superhéroes. ¿De dónde salen? Pues creo que, bueno, no creo, salen sobre... salen en la parte en la que yo no fui un ñoño de cepa, por así llamarlo, ¿no? O un ñoño que en algún momento se debatió mucho sobre qué tan fan eras de los superhéroes si empezabas por las películas y no por los cómics. Lo cual se me hace una tontería porque, pues, si algo creo que ayudó mucho, ha ayudado bastante a las películas de superhéroes han ayudado bastante, es que han traído una nueva oleada de fanáticos que les gusta este género, ¿no? Al menos en un principio pueden ser gente que consume solamente las películas y se queda ahí. Pero creo que hay un porcentaje bastante alto de personas que se ven la película y se interesan y saben que son cómics y deciden o empiezan a leer cómics, ¿no? En mi caso fue ese. Yo
La primera película de superhéroes que yo recuerdo haber visto en mi vida fue probablemente Batman de 1989 y Superman del 79, de 1979. O sea, yo soy alguien que nació en el 2000. O sea, son películas que pues ya tenían sus 20, bueno, sus 10 y casi 20 años de haberse estrenado. Entonces, pues yo los veía en un canal de televisión, que no era el 5. Entonces, a mí, cuando yo vi esas películas, a mí esas películas me volaron la cabeza. Fueron como de wow. O sea, creo que hoy por hoy esas películas de los 70s y, bueno, de los 80s y 90s son películas que son irrepetibles. O sea, son películas que se hicieron en ese punto. Y creo que si hoy por hoy hicieran un remake de esas películas, es imposible. Porque justamente tienen la esencia de esa época, de los 80s, de los 70s. Perdón, un perro está ladrando. Pero, como dije, creo que esas fueron las primeras películas de superhéroes que yo vi en mi vida. Y al principio yo era muy fan de DC Comics, de Superman y de Batman. Superman y Batman eran mis personajes favoritos antes de que conociera Marvel y ya por fin Spider-Man, que dato curioso, Spider-Man es mi personaje favorito de toda la vida. Entonces, pero yo en un principio era fan de Superman y DC. Entonces, pues yo me hice fan de ellos porque por lo espectacular que eran, ¿no? Superman podía volar, Batman pues era un vato temible y así, ¿no? Pero ya creciendo un poco, vi la película o vi las películas de Spider-Man. Sobre todo las primeras dos y en especial sobre, con, en especial la 2, que creo que fue una película que me marca como persona. Creo que es una película que igual, creo que es irrepetible. Son de esas películas que son completamente irrepetibles en la historia del cine. Podremos tener hoy por hoy tres Spider-Mans, cuatro diferentes Spider-Mans, pero, pero ninguno igual al otro. Entonces creo que justamente eso hizo es especial a este personaje. Y creo que también a Batman también y a Superman también. Pero creo que Spider-Man un poco más. ¿A qué me refiero? Cuando yo vi Spider-Man 2, fue una película que a mí me voló la cabeza. Porque era un contraste muy diferente al de... Corte. Sorry. Pero vuelvo a lo mismo. Vuelvo. ¿Dónde me quedé? Ah, sí. Las películas, a mí Spider-Man era algo muy impresionante de ver porque creo que fue un contraste muy importante de lo que yo veía en los superhéroes. Como dije, Superman y Batman. Superman y Batman eran ya adultos. Superman era un personaje que ya era un periodista, que ya era un hombre adulto, que tenía un trabajo de periodista fijo. Batman era un huérfano, ya adulto, con mucho dinero, que peleaba en una ciudad contra criminales con un traje sumamente avanzado. Y cuando vi a Spider-Man, fue un contraste muy diferente porque era un adolescente, que era algo a lo que yo estaba más próximo, que yo al ser un niño de 5 años, viendo las películas de Spider-Man, 4 o 5 años, y ver que era un adolescente, casi un niño, y que tenía problemas, que Spider-Man era un personaje que, que era diferente a los demás, porque pues no es un adulto, no tiene dinero, no tiene un trabajo fijo, va a la escuela, no es la persona más agraciada del mundo, y, y se convierte en un tema en el que creo que me empecé a identificar con el personaje. Y se empezó a convertir en los superhéroes, al menos en ese sentido. Se convirtió en un reflejo de lo que a mí me gustaría hacer. Porque después de que Spider-Man, o bueno, Peter, es mordido por una araña, ya todo el mundo conocemos la historia, Peter se vuelve más confiado de sí mismo, se vuelve más seguro más bien de sí mismo, y empieza a actuar de manera diferente, y así, ¿no? Y va aprendiendo varias cosas en el camino, a pesar de que no es un héroe perfecto, y sigue cometiendo errores
a través de toda su historia, pero aprende de ellos. Y eso es algo que a mí me voló mucho la cabeza porque, como dije, era un contraste muy, muy diferente a Superman y a Batman, que eran los referentes de superhéroes que yo tenía en ese momento. Entonces yo me hice fan por las películas. Y al hacerme fan de las películas, yo me interesé en los cómics. Y en algún momento empecé a leer cómics, pero era el momento en el que cuando eres niño, pues simplemente ves los dibujos, no pones atención a los diálogos. Y ya muchos años después, con el auge del universo cinematográfico de Marvel, empecé a ver los cómics de otra forma. Me empezaron a interesar realmente las historias. Quería saber realmente qué podría pasar en un futuro en estas películas. Y empecé a comprar cómics y se empezó a comprar como en mi forma de lectura. Porque creo que algo que invariablemente hace también los cómics es que se convierte en, pues, en material de lectura para personas como yo que no tenemos tan desarrollado este hábito de leer libros comunes y corrientes como estos. Y se convierte en eso, o sea, los cómics se convierten como nuestro material de lectura porque para nosotros es más fácil leer los cómics que un libro completo. Digo, yo tengo cómics que son del grosor de varios libros de aquí. Entonces, creo que eso también ayudó bastante a que pues nos metiéramos en en este mundo. Y es la importancia que yo a veces o muchas veces considero de los cómics. Que de alguna u otra forma te ponen a leer. A lo mejor con dibujitos, pero te ponen a leer. Y creo que eso es algo muy importante y que muchas veces pasa desapercibido. Volviendo al tema de mi amor hacia los superhéroes, nace a partir de ahí. Porque mientras vas creciendo, te gustaría ser como un superhéroe. No me refiero a tener los poderes o esas cosas. Que creo que es algo que de niños pues es lo inmediato, ¿no? Pues a mí me gustaría volar, a mí me gustaría trepar paredes, ¿no? A mí me gustaría controlar tal cosa, ¿no? Y mientras vas creciendo y las prioridades van cambiando, te das cuenta que, que no te gustaría ya tener esas cosas, sino te gustaría tener otro tipo de cualidades que tienen los superhéroes. Es como un meme que vi hace mucho tiempo, que hablaba sobre que yo a los 5 años quería tener los poderes de Spider-Man, justamente Spider-Man, que quería tener los poderes de Spider-Man, que quería trepar las paredes, columpiarme por toda la ciudad, tener la agilidad de Spider-Man, pero cuando fui creciendo ya no quería los poderes de Spider-Man, me gustaría tener la fuerza emocional, los pues sí, esta fuerza de sobreponerme a los conflictos, de no caerme a la primera provocación, de seguirme levantando y a pesar de que sigan pasando más cosas, seguirme levantando. Y creo que eso es algo muy importante en los cómics y que algo que yo le tengo muy clavado en mí. Porque hoy por hoy, no crean, o sea, este tema de que tengo la realidad alterada, no, ya sé que los cómics son ficción, las películas son completamente ficción. Ya el mundo lo sabemos, ya lo sabemos. Pero creo que algo que hace importante a los cómics y a los superhéroes es que sí, no, hoy por hoy no va a venir un científico loco, no va a venir una invasión alienígena, no va a venir el villano de la semana a tratar de conquistar el mundo. Eso es obvio. Pero hoy por hoy en nuestra vida común y corriente, normal, real, nos damos cuenta que a veces, pues la verdad es que la realidad sobrepasa mucho a la ficción por lo cruda, por lo dura, por lo horrible y extraña que llega a ser a veces. Y que, como dije, sobrepasa la ficción. Y ahí es donde te das cuenta que, chale, ¿no? O sea, el mundo en el que vivimos está muchísimo más jodido
de lo que llegamos a leer en los cómics, ¿no? Y sí, no va a venir un Superman, no va a venir Batman, no van a venir los Vengadores, no va a venir Spider-Man a salvarnos de esas cosas. Eso es obvio. Pero eh, sí quisiera decir que si algo hace impresionante a los cómics es que los valores que representan esos superhéroes, a pesar de que no existen y no van a venir a salvarnos, lo que representan esos héroes, la esperanza, la fortaleza, la inteligencia, todas esas cosas, todas esas virtudes, todos esos valores, todas esas habilidades que llegan a tener los superhéroes reales, son cosas que nosotros como personas de a pie podemos emplear en el día a día. Del no ser, del tener la valentía de hacer cosas nuevas, de tener la valentía y la fuerza para sobreponernos a los nuevos conflictos, a las nuevas peleas que se vienen o que se presentan cada día. Puta, yo quisiera hacer eso siempre, ¿no? Y creo que es algo que siempre trato de llevar en la mente. Que a pesar de que me gustaría tener estos valores tan arraigados como los tienen los superhéroes. Yo es algo que digo como hoy por hoy, es algo muy bonito. Y es algo que creo que muchas veces los superhéroes o la gente pasa desapercibido de los superhéroes. Que se convierten en un referente cultural. Se convierten en un referente o se han convertido en un referente cultural. Porque tanto a lo que pasa en los cómics, quiero pensar, o al menos yo lo veo así, mucho de lo que pasa en los cómics es un reflejo de lo que hay en la sociedad hoy por hoy. Un ejemplo muy claro de esto. El primer superhéroe negro, o de raza negra, o el primer superhéroe afrodescendiente, pasa en Marvel Comics, con Black Panther, o Pantera Negra. Ya recuerden, depende de su nivel de maduría. Black Panther es el primer superhéroe de raza negra. ¿Por qué? Por todos los conflictos sociales que había en 1900, en los 60s y en los 70s, con la unión de ambos colegios de raza blanca y de raza negra, con el tema de la segregación, con el tema de esclavitud que todavía había en esos años. Y creo que es algo que habla mucho sobre cómo estaba el mundo en ese tiempo. Y Black Panther es un héroe que viene de un país que es ficticio. Por si no sabían, Wakanda es ficticio, spoiler alert. Que viene de un país de África que está oculto porque es tecnológicamente sumamente más avanzado que cualquier otro país en el mundo. Entonces, con todos estos temas ficticios que puede haber dentro del cómic, es algo que habla mucho sobre la sociedad que había en ese momento. Otro ejemplo. Eh, Otro ejemplo que les puedo poner es los X-Men, ya que hoy por hoy todo el mundo estamos muy emocionados con X-Men 97. Los X-Men se convirtieron son concebidos bajo una metáfora de racismo, de homofobia, de supresión a las minorías. Los X-Men se convirtieron en el grupo extraño que era discriminado por ser diferente, por ser mutantes. Son humanos. Hasta la fecha se sigue manteniendo, o hoy por hoy se establece que los mutantes, los X-Men, o los mutantes, son humanos, son personas. Pero simplemente por hacer cosas que las demás personas no pueden hacer, o el resto de humanos no podemos hacer, o no pueden hacer, son odiados, son segregados, son humillados, son maltratados por esas personas. Es una metáfora muy parecida a la realidad, tanto con las comunidades gays, con las comunidades de razas diferentes, con las comunidades de otro país. Y como vuelvo a repetir, es un reflejo muy importante o muy certero sobre la sociedad que se hablaba en ese momento,
que los X-Men son de los 60. Y los X-Men siguen teniendo relevancia porque los temas que tocaban en los 60, hoy por hoy 2024, siguen pasando. Y los X-Men se convierten en un referente cultural por eso. Y es algo muy importante que creo que muchas personas pasan desapercibido. Y hemos pasado desapercibido. Lo importante y lo que hace bello a los personajes es que al ser un reflejo de la sociedad, muchas personas nos podemos ver reflejadas en los héroes que hay en estas cosas, en los cómics. Y nos podemos sentir identificados porque algo que se ha hecho con los años es que los superhéroes sí pueden tener habilidades muy impresionantes, muy, 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 muy poderosas, creo que es la palabra, pero dentro de todo son humanos. Y eso es lo que hace muy, muy importante los cómics. Que dentro detrás de esas capuchas y esas capas hay humanos que sienten y piensan y viven en un mundo muy que es el nuestro. De alguna u otra forma son el nuestro. Y creo que eso hace que muchas personas nos guste tantos estos personajes y nos guste tanto los cómics. Porque son son personas que a nosotros nos gustaría ser. Como dije, no por sus habilidades, no por sus poderes, no por lo imposible que puedan llegar a ser, sino porque nos vemos reflejados en ellos y nos gustaría tener la fortaleza para sobreponernos a, a todos los males que pueden llegar hoy por hoy al día a día. Y eso es algo muy importante. Me gustaría despedirme con un top, pero no, no lo haremos en esta ocasión. Vamos a hacer los tops de un poquito, vamos a hacerlos planeados y que tengan sentido un poquito de acuerdo a la temática de la cual hablamos en los episodios. Pero bueno, por mientras, eso ha sido todo por hoy. Traté de hacer un poquito más cortito este episodio porque el anterior duró como 45 minutos y pues no me gustó que durara tanto. Así que vamos a hacernos un episodio cortito el día de hoy. Así que, pues bueno, como dije, eso ha sido todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado. Este episodio se va a subir, así que no se preocupen. Si les gustó, pues compártanlo, denle like, ya saben, esas cositas. Pero bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en esta emisión de Capuchas y Capas en el cine. Así que los veo en la siguiente. Nos vemos.